Bueno, muchachos, ya estamos en grabación de nuestra sesión número 5 del módulo de zonas portuarias. Ya estamos por encima del 50% del desarrollo de este módulo. Vamos entonces a proceder con la toma de asistencia e iniciamos con los temas del día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que ustedes vean el proceso. Bueno, estamos entonces Mauricio, Jonathan, Mónica, Andrés Felipe y también nos acompaña Claire, que en el momento todavía no está activa en listados. Estamos pendientes de que la universidad solucione el inconveniente. Aún no tenemos en conexión entonces a Brian. Esperemos a ver si de pronto en unos minutos estará con nosotros en conexión. Bueno, vamos a dejar esto aquí listo. Vamos ahora entonces, muchachos, a trabajar los temas del día de hoy. Bueno, vi que todos hicieron el desarrollo de los talleres o del taller práctico. Esperamos dejar este fin de semana ya la verificación y calificación del mismo taller para que ustedes lo puedan visualizar en plataforma, de la misma forma que pudieron visualizar las notas de parcial y las notas de cada una de las actividades que vamos dejando. También lo dejaremos ahí listo en plataforma este fin de semana. Estimo dejarles ese taller calificado y evaluado para que ustedes puedan entrar y revisar la retroalimentación correspondiente. ¿Alguna inquietud puntual con el desarrollo del taller, muchachos? No, profe. Ok, gracias, Mauricio. Bueno, vamos entonces a avanzar con nuestros temas del día de hoy. Vamos a retomar donde nos habíamos quedado en módulo. Tenemos entonces planteado para el día de hoy continuar hablando de las operaciones en los puertos marítimos. Ya habíamos iniciado y habíamos dado una pequeña introducción a lo que son esas operaciones en los puertos. Vamos a trabajar también un poco de lo que son el flujo de las mercancías en los puertos marítimos. Alcanzar a revisar también la parte de operaciones en los aeropuertos y los flujos de mercancías en los aeropuertos. Y esperamos alcanzar a iniciar el día de hoy, vamos a ver qué tanto nos rinde, a validar un poco las características de algunas zonas portuarias en Colombia, menos de las más importantes. Vamos entonces a volver aquí al módulo. Me confirman si estamos viendo el módulo, muchachos, sin problema. Sí, profe, sí se ve bien. Señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces habíamos quedado aquí, habíamos desarrollado este pequeño mapita de información, este cuadrito conceptual, donde nos indican las operaciones en tres momentos puntuales o en tres situaciones puntuales en los puertos marítimos, las operaciones de llegada de las motonaves, las operaciones de manipulación de mercancía y las operaciones de flujo de mercancías. Todo esto considerado como servicios logísticos. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones, servicios logísticos que están sujetos y que deben estar sujetos a una verificación, validación, seguimiento, aplicación de indicadores y demás para buscar la optimización de los mismos, la optimización de los recursos, la eficiencia en estos recursos, con el único fin de entregar un valor agregado a todos los clientes o intervinientes en esta parte de la cadena de suministro, pues que serían los importadores o los exportadores quienes están utilizando o estarían utilizando estas zonas portuarias para la transferencia de sus mercancías. Objetivo principal de cualquiera de las zonas portuarias, generar valor agregado y competitividad. Vamos entonces a ver ya más al detalle las operaciones al momento de la llegada de las motonaves, que son las que nos plantea el mapa conceptual en un principio. Hablamos entonces de diferentes operaciones
La primera que vamos a identificar es atraque, el atraque de las motonaves o de los barcos, de las embarcaciones, como las quieran llamar. Eh, Esta actividad se realiza al momento de que la motonave comienza a hacer un anuncio de que va a llegar al puerto y el puerto, a su vez, la capitanía de puerto, le indica al capitán de la motonave cuál es el lugar, el sitio, el muelle donde esa motonave debe ubicarse. Todo este proceso, desde el anuncio de la motonave hasta la proximidad de la misma y la llegada y ubicación en ese muelle donde el capitán de puerto le ha dado la instrucción, se llama el proceso de atraque. En ese proceso de atraque, ya al momento de estar la motonave ubicada aquí en esta parte, en este muelle, en este lugar, en este sitio de parqueo, lo podríamos llamar así, se inicia con las otras operaciones relacionadas directamente con la motonave, ¿sí? Directamente con la motonave. Recuerden que estamos hablando de las operaciones al momento de la llegada de las motonaves. El atraque es sencillamente eso, ¿sí? El, el anuncio se da desde el anuncio y hasta la ubicación de la motonave, de la embarcación, del barco, en ese sitio indicado por la Capitanía de Puerto. Ahí se cumple con toda la función de atraque. Luego vienen otras funciones derivadas de esa llegada de la motonave y de esa ubicación. Primero está el practicaje, que lo veíamos también ahí en el cuadro conceptual y aquí nos lo explican un poco más. El practicaje cuya función y cuyo objetivo es indicarle correctamente al capitán de esa motonave, de esa embarcación, darle todas las pautas, así como lo encontramos de pronto en los aeropuertos con los compañeritos que tienen los conos de colores y le van haciendo ciertas indicaciones, o le van dando ciertas indicaciones a los capitanes de las aeronaves. Aquí también en los puertos marítimos tenemos esa función. Ya en esta parte son unos especialistas, personal especialista y con amplio conocimiento en todo el desarrollo del puerto, cómo se comporta el puerto durante el día, si hay marea alta, qué se debe hacer, si hay marea baja, qué se debe hacer, si el dragado está afectando la llegada de algunas motonaves, qué se debe hacer. Esta persona o grupo de personas están enfocados en eso, en cuando la motonave anuncia y la capitanía de puerto le dice, listo, usted se debe ubicar en el muelle 1, 2 o 3, los funcionarios de practicaje inmediatamente comienzan a comunicarse con el capitán de la motonave para que él tenga en cuenta todas las consideraciones y de pronto algunas desviaciones que se tengan al momento de él llegar a ese sitio. Entonces el encargado del practicaje le puede decir que en este momento hay marea alta, entonces debe tener cuidado con X o Y situaciones, o que hay marea baja, o simplemente le puede decir no podemos permitir que usted desde la capitanía de la motonave realice todas las maniobras para que se aproxime a este sitio de atraque. En ese caso, cuando se presentan esas situaciones y el funcionario o los funcionarios de practicaje determinan de que es riesgoso, no es posible, es complicado, que por sí solo el capitán haga todas las maniobras, obviamente con toda su tripulación, haga todas las maniobras para que la motonave llegue a ese punto indicado sin ningún problema, pasamos al siguiente proceso. En algunas veces se da, en otras veces no se da. El proceso de remolque. Allí en el proceso de remolque, los puertos tienen la posibilidad de utilizar otras herramientas, como son algunas embarcaciones o barcos más pequeños, que lo que hacen es, como su nombre lo indica, remolcar esa motonave de gran envergadura, de unas dimensiones complicadas de maniobrar, y también por un tema de seguridad. Entonces los encargados de hacer estos remolques en unas motonaves un poco más pequeñas, especializadas para este tipo de labor, remolcan la motonave como tal y la ubican, le ayudan a hacer el ingreso y la ubicación en ese sitio que al momento del atraque le informaron al capitán de la motonave.
Esto se hace y se desarrolla solamente bajo sugerencia de, el especialista en practicaje o el especialista en conocimiento del puerto, y determina que por las condiciones o de la motonave como tal, de la carga que trae la motonave, del lugar donde va a ser el atraque de la motonave, en fin, cualquier condición que él determine que genera un alto nivel de riesgo y puede generar algunos inconvenientes al momento de hacer esa operación, se determina que el remolque va a aplicar y se hace a través de esas embarcaciones especializadas y le colaboran de alguna u otra forma al capitán de la motonave a hacer ese proceso. Luego ya que se realiza el atraque, el practicaje, que es ya todas las maniobras para poder estar en ese punto indicado, o el remolque si en ese momento aplica, viene el proceso de amarre. Su nombre también lo indica, es algo muy sencillo, entre comillas sencillo, porque pues la operación como tal para una embarcación de estas dimensiones o de estas características, pues es un proceso bastante riesgoso, delicado, pero a la vez dentro de todos los procesos que se presentan en el puerto o en las zonas portuarias marítimas es de los más sencillos y es el amarre, es solamente a través de las amarras que tiene cada una de estas motonaves, se fija la misma, la embarcación, la motonave, el barco, se fija a los elementos que tiene dispuesto el muelle para ese fin. Ahí tienen cierta cantidad de elementos y lugares donde pueden hacer el amarre como tal de la motonave a través de las sogas y las amarras que tiene cada uno de estos buques para evitar de pronto contratiempos al momento de comenzar a hacer el desembarque o embarque de las mercancías, contenedores o carga suelta o vehículos, lo que se vaya a operar en ese momento. Este proceso es con el fin de ya generar mayor seguridad en cuanto a la inestabilidad que pueda generar la motonave en ese momento. Adicional al proceso de amarre, que ya es un proceso de seguridad como tal, tanto para la mercancía como para la tripulación, está el proceso de fondeo. Y el fondeo no es más que la operación de, como ya de pronto algunos de ustedes lo conocen, se ha visto en televisión, documentales, programas y demás, ese proceso está enfocado solamente en que a través de la instrucción del especialista de practicaje, se le indica al capitán de la motonave que puede entonces proceder a disponer de la utilización del ancla o las anclas que tenga la motonave para que las deje caer al fondo del muelle o del mar, como en el sitio donde está ubicado en este momento la motonave, y también genere un amarre adicional, ¿sí? Genera una estabilidad adicional. Eso depende de la cantidad de mercancía que tenga o que traiga la motonave, la cantidad de mercancía con la que se vaya a operar, la cantidad de kilogramos con las que se vaya a operar al momento de hacer los cargues y descargues de la motonave como tal. Entonces allí, en ese proceso, solamente es indicarle al capitán que puede dejar caer las anclas o el ancla. Algunas motonaves manejan varias anclas para generar mayor seguridad y de esta forma se termina de asegurar la estabilidad de la motonave. Aquí en este momento y hasta este punto solamente estamos hablando de operaciones única y exclusivamente relacionadas con la motonave y obviamente el puerto, no más. Aquí no hemos tocado tema de mercancías, no hemos hablado absolutamente nada. Solamente motonave, los intervinientes como el profesional de practicaje, capitán de puerto, capitán de la motonave, los demás operarios que intervengan en estos procesos y ya está. Generando que la seguridad en primera instancia, tanto de la embarcación como de su tripulación y a la vez de la mercancía. Quedamos claros ahí. Señor. Vamos ahora con las operaciones de manipulación de mercancías. Aquí ya tenemos una influencia directa entonces sobre
todo lo que tiene que ver con la mercancía a cargar o a descargar de esta motonave, de esta embarcación, de este barco. Aquí ya entonces se comienza a intervenir un poco más y a generar un tema de riesgos un poco mayores, porque a pesar de que estas operaciones están eh, altamente tecnificadas, en algunos casos se utilizan unas muy buenas herramientas. Obviamente el personal está altamente calificado para hacer todas estas manipulaciones. El nivel de riesgo aquí es alto porque cualquier mala manipulación, mal proceso, mal desarrollo de un proceso de estos, pues puede afectar considerablemente la mercancía o el personal que la está manipulando, y allí se generan entonces desviaciones importantes en lo que es el proceso de abastecimiento o distribución, ya sea entrada o salida de mercancías, y pues puede generar esas mismas desviaciones ya hacia los clientes que están utilizando los servicios de la zona portuaria. Aquí tenemos varias operaciones, entonces iniciamos con la operación de estiva y desestiva. Aquí tenemos que hacer la claridad que cuando hablamos de operación de estiva y operación de desestiva, no estamos hablando de la operación de estivado que de pronto nosotros logísticamente podemos conocer en los centros de distribución, en los centros logísticos, en un sitio de almacenamiento, en un sitio de recepción de mercancía. No es hacer una manipulación de una estiva o de un pallet, como lo conocemos también. No, aquí la operación de estiva y desestiva en los puertos está enfocada a algo diferente. ¿Qué tenemos aquí? Cuando hablamos de estiva, en una operación de estiva en puerto, aquí se está hablando entonces de que las mercancías que vienen en esa motonave sean debidamente identificadas para saber cuál es la mercancía que debo descargar posteriormente, luego de esa identificación, cuál es la mercancía que debo descargar si estoy recibiendo mercancía que viene del exterior. O también identificar cuáles son las zonas, áreas correspondientes en esa motonave que voy a utilizar o que me están asignando a mí como operario del puerto para cargar una mercancía que va a salir hacia el exterior, que va en exportación. Ese es el proceso de estiva inicialmente. Luego entonces Profe, ya se... perdón, Sí, Mónica, dinos, cuéntanos. podríamos entenderlo como el cargo, el descargue de una mercancía de una motonave. No, ahí todavía no estamos haciendo cargues o descargues. Ahí solamente estamos haciendo identificaciones, Ah, estableciendo, identificación. exacto, estableciendo, es decir, para aclararles un poco más el tema, cuando la mercancía o cuando la motonave, perdón, inicia ese proceso de anuncio de que va a llegar al puerto X, va a llegar al puerto de Buenaventura. Entonces la motonave, el capitán de la motonave, le anuncia al capitán de puerto a través de pues, los medios de comunicación, sistemas y demás que se tienen establecidos, que va a llegar y que hay una mercancía que debe desembarcar en Colombia, en ese puerto, y también hay otra mercancía que van a embarcar. Cuando él establece eso, previamente se ha enviado la información del plan de estiva y desestiva. El plan de estiva y desestiva es un programa, es un proyecto donde se entrega toda la información y las ubicaciones de todos los contenedores que van a bajarse de esa motonave. ¿Y cuáles son las áreas y zonas de esa motonave que se van a utilizar o que se pueden utilizar para cargar X cantidad de contenedores que van a salir del país en exportación? Hasta ahí se está haciendo la operación de estiva y desestiva. Hasta ahí se está haciendo eso. Aquí no estamos cargando todavía, descargando. Solamente se está identificando y estableciendo cuáles son las condiciones para poder hacer ya luego lo que tú nos dices, el proceso de cargue y descargue. Dentro de ese proceso de estiva, ¿sí te quedó claro ahí, Mónica? Sí. Sí, sí, Listo, profe, perfecto. gracias, sí. Ok. Cuando hacemos ya esa identificación, establecimiento a través de toda la parte de comunicación, ya entonces se dispone de todas las herramientas, de todos los dispositivos y demás para proceder a hacer los otros las otras dos operaciones que tenemos, que es carga y descarga.
¿sí? Se identifica bien esa parte, se dispone de todas esas herramientas, listo, tenemos que tener disponible una o dos grúas pórtico, tenemos que tener disponible varios transportes de contenedor, para obviamente comenzar a agilizar todo el proceso. Recuerden que la idea de estos procesos en las zonas portuarias es que sean altamente eficientes, que sean muy ágiles, porque les decía en sesiones anteriores que para estas navieras que disponen de estos barcos, de estas motonaves, no es negocio tener una motonave de estas parqueada en un puerto 6, 12, 18, 24 horas haciendo una operación porque se está perdiendo plata y es mucha plata la que se está perdiendo cuando esa motonave está quieta en un puerto. A pesar de que hace parte de su operación, y lo tienen así establecido, pero en ese momento, esos tiempos que están quietos los barcos o las motonaves, están perdiendo plata estas empresas. Entonces se identifica esa parte, se dispone de todas las herramientas, todo lo que me vaya a permitir a mí desplazar posteriormente la mercancía, le genero las ubicaciones correspondientes y la mercancía o los contenedores que voy a, a descargar están en la parte de atrás de la motonave, en la parte de adelante, en proa, a babor, a estribor, bueno, en fin, identifico toda esa parte y luego ya sí comienzo entonces a establecer mi proceso de carga y descarga. Es importante también saber que incluso en las operaciones de estiva y desestiva, debo identificar o debo establecer la correcta forma incluso hasta de almacenar la mercancía. ¿Cómo la voy a almacenar? ¿En qué espacios? ¿En qué condiciones? Porque recuerden que tenemos cualquier cantidad de mercancía, cualquier cantidad de tipo de mercancía. Podemos tener entonces combustibles, mercancía peligrosa, refrigerados, congelados, productos de aseo, podemos tener alimentos. Entonces hay que establecer también muy bien los espacios y los lugares para no generar contaminaciones cruzadas, averías, filtraciones que de pronto puedan ya generar mayores daños. En este punto es muy importante determinar todo eso y aquí aún no estamos haciendo movimiento de mercancía, solamente estamos haciendo identificación y determinación de algunos lugares y de algunos momentos. Y lo que hacemos en el proceso de estiva y desestiva, pues al momento de hablar ya de la desestiva, es identificar de igual forma todas las condiciones para bajar mercancía o para subir. Si estamos hablando de estiva, todas las condiciones para subir mercancía a una motonave. Desestiva, todas las condiciones, identificación de todas las condiciones para bajar mercancía de una motonave. Identificación y determinación. Aún no estamos haciendo movimiento de mercancías ni de carga. Ya cuando hacemos toda esa identificación, o el puerto, mejor dicho, hace toda esa identificación, validación y demás, ya ahí sí se procede con la operación como tal para hacer los procesos de carga y descarga que nos decía Mónica, y ahí ya interviene la carga como tal, ahí sí procedo entonces con mis grúas pórtico y comienzo a sacar mercancía de la motonave y a bajarla al muelle o comienzo a coger mercancía de los muelles y a subirla a las motonaves. Ahí ya procedo con ese movimiento a través de las grúas pórtico, a través de todas las herramientas que tengamos, enganchamos contenedores, subimos a la motonave o enganchamos contenedores de la motonave y bajamos a los muelles para que continúen su proceso. Ahí ya sí interviene todo lo que es la manipulación de la mercancía en la operación de carga y descarga. Hasta ahí vamos en manejo y manipulación de las mercancías y también lo que vimos inicialmente, todo el tema que tiene que ver con la operación de la motonave como tal. Aquí el módulo nos entrega un pequeño cuadro explicativo de los lugares donde se van realizando cada una de estas funciones. Entonces aquí tenemos en la parte izquierda del cuadro, en la parte izquierda del cuadro, la operación inicial, que es la operación de la motonave. Incluso me muestran aquí una línea punteada que nos determina un límite marítimo.
En ese límite marítimo es cuando ya la motonave y el capitán de la motonave previamente han hecho la información de que la motonave va a llegar a X puerto, que necesita permiso para ingresar, que necesita todas las condiciones puntuales para saber dónde se va a ubicar y demás antes de cruzar ese límite marítimo. Si esa motonave cruzara ese límite marítimo sin ningún tipo de información, sin haber recibido ninguna instrucción y demás, podría presentarse algún siniestro, como ya se han presentado en algunas ocasiones, muy pocas ocasiones, pero se ha presentado algún siniestro por colisión o mala manipulación entre dos o más motonaves. Entonces, se establece ese límite marítimo siempre. Lo deben respetar obviamente las motonaves, los capitanes de las mismas, y allí comienza entonces ya cuando se cruza el límite marítimo y se ha recibido toda la información, se comienza entonces con la actividad de atraque, ¿sí? La entrada, maniobra e incluso hasta el fondeo de lo que es esa motonave. Aquí en toda la operación en aguas, aquí se realiza toda esa parte hasta la ubicación de la motonave en esta zona. Aquí, al lado de el muelle físico. Recuerden que tenemos la posibilidad de tener algunos muelles que no tienen zona de tierra, sino que son ubicados en mar. Su estructura está ubicada sobre el mismo mar, pero se realizan las mismas operaciones y ya a través de movilizaciones terrestres se sitúa la mercancía en una zona ya de tierra donde se procede a manejar ya todo el flujo de mercancías como tal, que es lo que vamos a ver a continuación. Identificamos entonces aquí qué operaciones se realizan en la zona marítima o en el área marítima, todas las maniobras de fondeo, de atraque, practicaje, remolque si es necesario, hasta llegar a la zona del muelle. Zona de muelle que puede ser una zona tierra o una zona establecida incluso sobre el mar, pero con toda la infraestructura para hacer cuáles procesos, los que acabamos de ver, estiva y desestiva, que es la identificación de espacios, lugares, cantidades de carga, tipos de carga y demás, para comenzar a manipular. Y ya luego entramos entonces a la zona de maniobra, que es esta zona de carga y descarga. Allí ya se comienza a maniobrar, como su nombre lo indica, a manipular la mercancía a través de ese carga y descargue. En este punto, cuando ya la motonave ha llegado a esta zona, ha cumplido los procesos de amarre, fondeo, y se establece toda la parte de estiva y desestiva, ahí ya estamos en una zona de operación portuaria. ¿Por qué? Porque ya inició el puerto como tal con todas sus operaciones, con todos sus movimientos, con toda la utilización de todos los recursos que tiene a disposición, humanos, tecnológicos, de telecomunicaciones y demás, para poder realizar todo este proceso que les estamos contando. Ya una vez realizado el proceso de carga y descarga en esa zona de maniobra, la mercancía que va quedando aquí disponible en contenedores, carga suelta, carga a granel, vehículos y demás, esa mercancía que va quedando aquí en este muelle comienza a realizarse un transporte, un tránsito, un desplazamiento a la zona de depósito, entrega y recepción. Depósito como zona de almacenamiento exclusiva en la zona franca. Entrega y recepción, porque una vez se surten todos los procesos en ese depósito, que ya son los procesos aduaneros, tanto de importación como exportación, una vez se surten todos esos procesos, entonces la mercancía va quedando en disposición para, uno, si es una mercancía en importación, la entregamos a los correspondientes importadores a través de sus transportadores terrestres, o recepción, estamos recibiendo mercancía de esos clientes a través de sus transportadores terrestres para que entre a los procesos aduaneros en ese depósito para la exportación y luego la salida de la mercancía. Ahí tenemos entonces identificado todas estas zonas. Como les decía, inicialmente aquí nos identifican la zona de operación portuaria. Ya vamos a hablar un poco de esta zona de almacenamiento y evacuación.
Las zonas marítimas y maniobras marítimas, la de operaciones terrestres, porque son todos los traslados que se configuran aquí en esta parte. La zona de tránsito, donde sale la zona desde la parte de maniobra hacia las operaciones y luego hacia el almacenamiento de evacuación. Lo podemos diferenciar también entre zona marítima y zona terrestre. Y todo se integra en una zona como tal de servicio del puerto. En esta parte de almacenamiento y evacuación, se determina entonces en algunas zonas portuarias como la zona destinada a la mercancía que ya se encuentra lista, preparada e identificada para la entrega de la mercancía o para surtir algunos otros procesos que ya se pueden trabajar desde la operación de flujo de las mercancías. Recuerden que les proponía en sesiones anteriores identificar muy bien el enfoque de esas zonas portuarias sobre esas operaciones adicionales, esos servicios adicionales que le pueden prestar a los clientes. Allí en esta zona, cuando ya la mercancía, por ejemplo, está lista en una importación, llegó la mercancía, se hizo todo el proceso en la zona marítima, se descargó, entró a depósito, surtió todos los procesos aduaneros, la mercancía queda lista para la entrega, pero resulta que esta zona portuaria tiene una posibilidad de entregar un valor agregado, de hacer unas operaciones adicionales para los clientes que así lo soliciten. Y en esa zona de almacenamiento de evacuación, ellos tienen determinado una infraestructura para poder hacer reempaque de mercancías, para poder hacer etiquetados, para poder hacer incluso la distribución o preparar la distribución del producto aún sin salir del puerto, pero ya con unas condiciones previas establecidas, como es la nacionalización, por ejemplo, de las mercancías. Y allí, en esa zona de almacenamiento, preparan todo. Ya si llegó un contenedor con 20.000 unidades de hornos microondas, por ejemplo, y el cliente solicitó a la zona portuaria que esas 20.000 unidades sean distribuidas a diferentes clientes y el puerto le puede prestar ese servicio y llegan a un acuerdo, en esta zona es donde se realiza esa parte. Allí el operador portuario debe entonces de esas 20.000 unidades de hornos microondas comenzar a hacer toda la preparación, separado y demás para que le entreguen a cada uno de los clientes que el importador solicitó. Y allí se surte entonces ese proceso final de la operación de flujo de mercancías, donde se presentan unos valores agregados. ¿Alguna inquietud hasta acá, muchachos? No, señor. No, profe. No, profe. Ok. Cuando identificamos ya el flujo de mercancías, aquí el cuadro es un poco más claro, nos entrega un poco más claro cuál es ese flujo de mercancías dentro del puerto, tanto para la recepción como para la salida de mercancía. Aquí nos entrega entonces, en la parte inicial vemos, en la parte de arriba vemos la operación de carga y descarga que estábamos hablando. Vamos a ir de la zona marítima hacia la zona terrestre. Carga y descarga. Luego de que se descarga la mercancía hay un transporte horizontal, es decir, el transporte o la movilización que tiene que tener el contenedor o cualquier mercancía desde esa zona hasta la zona de depósito donde van a surtir todos los procesos aduaneros, que en este caso sería la misma zona de almacenamiento y porque esta se puede dividir donde hacen los procesos aduaneros y donde hacen el almacenamiento como tal de la mercancía. Luego allí se presenta otro transporte adicional de forma horizontal y es la salida de esa mercancía hacia una zona de recepción o de entrega de la misma. Otra movilización de transporte, esto es interno dentro de la zona portuaria. Y ya en la zona final, que sería la zona de recepción o de entrega, allí ya se dispone la mercancía lista y con todos los requisitos para que pueda salir de la zona portuaria o del puerto ya con destino al cliente final.
hago el mismo proceso cuando estamos recibiendo mercancía en el puerto para la exportación. Ahora voy de izquierda a derecha. En esa zona de recepción se reciben todos los vehículos con las mercancías que van a entrar al puerto para hacer su proceso de salida o de exportación de mercancías. Allí llega, se entrega la mercancía con todos los documentos y demás. Hay un transporte horizontal entonces hacia la zona de almacenamiento o depósito o preparación. Allí se hacen todos los procesos aduaneros y demás de exportación porque vamos hacia afuera. Se dispone la mercancía lista. Ya cuando previamente la motonave que va a llevar esa mercancía ha informado que ya va a llegar, que en unas horas llega, que necesita que lo ubiquen la posición, el muelle y demás, la mercancía entonces se dispone, contenedores y demás, se dispone en un lugar específico para que cuando la motonave llegue y haga su proceso de estiva y desestiva, y antes de iniciar la carga y descarga ya se comience a movilizar desde esa zona dispuesta a través de un transporte horizontal todos los contenedores y mercancía que van a ser cargados en esa motonave. Ahí tenemos el flujo de mercancías como tal, tanto de entrada como de salida. El cuadro de abajo nos muestra exactamente el mismo proceso, es el mismo proceso que les estaba mostrando, sino que pues tenemos una vista aquí, entre comillas, desde el aire, podríamos decirlo así, donde está ubicado lo mismo. Si vamos desde la zona marítima y esta gráfica verde nos simularía la motonave. Aquí las grúas pórtico, dos grúas pórtico, las amarillitas, y el mismo proceso, proceso de estiva desestiva, se descarga la mercancía o se va a cargar, como se proceda. Aquí hay una zona de almacenamiento, muy seguramente la zona de depósito donde se hacen todos los procesos aduaneros. Luego hay un transporte horizontal donde la mercancía que aquí ya queda lista y dispuesta puede entonces pasar a esta zona de almacenamiento y evacuación para que ya vaya saliendo hacia los importadores o clientes finales. Y de igual forma la recepción. Aquí recibimos primero en esta zona, entran los vehículos con la carga correspondiente, se realiza el descargue en la zona de almacenamiento especializada y luego pasa a la zona de toda la operación aduanera para que quede disponible al momento de la llegada de la motonave y salida de las mercancías. Incluso aquí nos muestra otra opción, por ejemplo, la llegada a través de vía férrea, este número 3, la parte inferior izquierda del gráfico, una vía férrea que también es una posibilidad para que mercancías que lleguen a los puertos, pues surtan el mismo proceso. Por esto solamente está cambiando aquí cómo está interviniendo otro modo de transporte en la operación marítima. Aquí vemos algunas gráficas de operaciones. Estos son vehículos de transporte horizontal, vehículos que hacen transporte única y exclusivamente dentro del puerto. Aquí se pueden ubicar hasta 2 contenedores y se hacen los transportes. Algunos también son transportados en estas grúas especializadas para contenedores. Y ahí se va haciendo toda la operación como tal, a través de todas estas herramientas especializadas que se tienen en los puertos marítimos. Profe, Clyde. es que pues a mí no me quedó claro lo del estiva. Pues cuando usted dice estiva es muy diferente. Sí, dame la inquietud. Pues cuando usted decía que era muy diferente al proceso que se hace en un almacenamiento, pues acá en un SEDI, Sí. que es muy diferente a la estiva que se hace en los puertos. Pues es que yo no pude ver la gráfica porque en ese momento mi hijo se Ok. estaba ahogando en una piscina. Pues. No te preocupes, ya aquí nos devolvemos a ese punto y te explicamos para que también a todos les quede claro. Cuando hablamos de la operación de estiva y desestiva, les decía que no lo podemos confundir con el estivado que nosotros normalmente conocemos en un centro de distribución o en un centro logístico o en un lugar de almacenamiento, que es colocar cierta cantidad de mercancía sobre un pallet o estiva, y ahí decimos nosotros logísticamente, decimos, estamos estivando, ¿no es cierto? O estamos paletizando, como también lo conocemos.
no lo podemos confundir con ese concepto. Cuando hablamos de operación de estiva y desestiva en los puertos, las operaciones marítimas sobre todo, es enfocados en la identificación y la preparación para luego de que se determina bien esta parte, se pueda proceder con la salida de la mercancía. Espérame un segundo que estaba aquí admitiendo algo. Vuelvo aquí al módulo. Para que se proceda entonces con la salida de la mercancía. ¿Sí? En esa salida de la mercancía o en esa llegada de la mercancía, el puerto como tal debe identificar todas estas condiciones. Ese es el proceso de estiva y desestiva. Aquí no estoy manipulando todavía mercancía, pero sí tengo que hacerlo porque debo saber dónde está ubicada la mercancía que voy a descargar de la motonave, dónde está ubicada la mercancía que voy a cargar a la motonave, en qué sitios y lugares de la motonave debo colocar esa mercancía. De igual forma, en qué sitios y lugares está ubicada esa mercancía que voy a descargar, cómo puede afectar eso la estabilidad de la motonave, cómo puede afectar el tipo de mercancías que yo estoy cargando, la ubicación en las motonaves, si son mercancías peligrosas, si son combustibles, si son líquidos, si son graneles, si son eh, comestibles, si no son comestibles, si es carga general, si es carga granel, si son vehículos, todas esas condiciones yo las organizo, las identifico y las establezco en la operación de estiva y desestiva. Esa es la diferencia, no lo podemos, yo decía que no lo podemos confundir con un paletizado o estivado como lo conocemos en un centro de distribución o en un sitio de almacenamiento. No sé si te quede claro ahí, Claire. Sí, profe, ya. Listo. Gracias. Perfecto, Muy listo, bueno. no, con gusto. Volvemos entonces acá, muchachos. Estos serían eh, los conceptos relacionados a las operaciones en los puertos y las operaciones de flujo de mercancías en los puertos, ¿sí? De forma muy general, obviamente. Aquí hay otros procesos adicionales, sobre todo los aduaneros que complican un poco más la operación, servicios adicionales que piden los clientes, tanto en importación como exportación, y que están relacionados con los procesos aduaneros de por ejemplo, identificación de las mercancías, inspecciones de las mercancías antes de proceder con una operación de importación, validación de algunas condiciones de mercancías al momento de llegar a los puertos para la exportación, diferente cantidad de operaciones que los operadores portuarios están en todo, digamos, la capacidad y el conocimiento de realizarlas, pero que depende también de la complejidad del producto, de la operación, del servicio solicitado por el cliente. Pues algunos puertos están como en todas las condiciones, algunos otros no. Pero generalmente la gran mayoría de ellos tienen pues ya todo establecido para las diferentes o los diferentes tipos de operaciones. Solamente algunos con operaciones especializadas o enfocados solamente en un tipo de producto, pues no podrían prestar un servicio diferente. Por ejemplo, si es un puerto solamente enfocado al tema de hidrocarburos y un cliente estima utilizarlo para el tema de alimentos, muy seguramente no va a poder obtener ese servicio ahí en ese puerto porque pues su especialización y su enfoque es otro completamente diferente. Vamos ahora entonces acá con las operaciones en los aeropuertos. Puertos marítimos, entonces, ya definidos. Vamos a hablar entonces de los puertos aéreos. La operación de flujo de mercancías es un poco similar. De pronto aquí se tienen algunas ventajas y es el tema de los tiempos. Se generan unos tiempos, digamos que un poco más ágiles. Pero a su vez también hay mucho riesgo en la operación. Hay mucha manipulación de mercancías, interviene una gran cantidad de entes en la manipulación de mercancías. Eh, Igual lo hacen en los puertos, pero digamos que el tema de seguridad es un poco más controlado. En los aeropuertos a veces se torna un poco difícil porque aquí se mezcla mucha operación de la movilización de pasajeros con la movilización de mercancías. Entonces aquí hay que
tener claro que son dos enfoques en todo el tema de operación y pues que en algunas ocasiones prima, prima por encima de todo la operación de pasajeros y de pronto a veces se deja a un lado o no se le presta tanta importancia a la operación de mercancías. Vamos entonces a ver esta operación en los aeropuertos. Aquí siempre lo vamos a identificar como dos tipos de operaciones: las operaciones lado aire y las operaciones lado tierra. ¿Alguno ha escuchado hablar de esos dos conceptos cuando estamos hablando de movimientos aéreos? No, profe. Ok, cuando hablamos de la operación lado aire, siempre vamos a identificar esta operación como todo lo que tiene que ver con la aeronave que se va a utilizar. No es que una operación lado aire se tenga que identificar o se vaya a validar, como su nombre lo indica, en el aire o algo así. No, hago la claridad porque puede parecer muy obvio, pero a veces no queda claro. Eh, Cuando hablamos de esa operación lado aire es todo lo que tenga que ver con la aeronave, desde el carga y descarga de mercancías o de pasajeros hasta la ubicación de esa aeronave en la pista, la llegada y la salida en la pista. Cuando hablamos de la pista ya estamos hablando de el lado aire. Todas las operaciones que se hagan ya en la zona de pistas y demás y que se relacione la aeronave, esta es la operación lado aire. Y la operación lado tierra es la que se hace ya entonces en toda la zona de pasajeros, toda la zona de carga, bodegas de carga y demás, donde se realiza toda la manipulación de la mercancía, movimientos de mercancías y personas, donde intervienen los entes que hacen todas las revisiones: policía, DIAN, ICA, INVIMA, todos los que puedan afectar en el tema de manipulación en esas zonas a la carga. Y aquí lo vamos entonces a ver un poco más desglosado en los conceptos. Operaciones del lado aire, operaciones que aplican o que se aplican sobre las aeronaves. Y todo se mueve alrededor de lo que éstas necesitan. Lo que les decía ahora, todo lo que tenga que ver o intervenir a la aeronave, perdón, es una operación lado aire. Y lado tierra, todo gira alrededor de los diferentes tipos de carga o de los pasajeros y sus necesidades en esa zona establecida para ellos. Entonces, en el terminal de pasajeros, ahí estamos hablando de operaciones lado tierra. En las bodegas de mercancías, operaciones lado tierra. Y todo lo que se haga ahí, operaciones lado tierra. El lado aire, entonces, incluye, como les decía hace un momento, todas las maniobras en pistas, el rodaje, el parqueo de las aeronaves, la salida a disposición en la pista, el despegue, obviamente, y el aterrizaje. Toda esta función a través de donde intervienen las aeronaves, ahí está aplicándose la operación lado aire. El desembarco de algunos, por ejemplo, pasajeros a veces en la zona de pistas, ahí es una operación lado aire, aunque están interviniendo los pasajeros, pero está ubicado en la zona de pistas y eso es lado aire. Eso no se puede cambiar. Entonces ahí estoy todavía en operación lado aire. Funciones de rodaje, funciones de tanqueos en algunos casos, todo lo que se haga en pista, muchachos, todo lo que se haga en pista, ahí estamos hablando de lado aire y donde está involucrada obviamente la aeronave. Y en el lado tierra, pues es toda la infraestructura, como ya les decía, donde está determinada la operación o para los pasajeros o para la mercancía. Toda la operación logística que tenga que ver con pasajeros o con mercancía, allí en estos terminales, en el terminal de carga, en el terminal de pasajeros, allí entonces ya estamos hablando del lado tierra. En este punto, y teniendo en cuenta el boom de los últimos días cerca de la inauguración de el aeropuerto Matecaña y la remodelación del aeropuerto Matecaña y todo el evento mediático que se ha manejado a través de medios de comunicación, redes sociales y demás. Supongo pues que ustedes también están algo enterados del tema. Quisiera yo preguntarles si en algún momento en toda esta información que nos han entregado, muy bonita, muy
importante para el tema de desarrollo de la ciudad y demás, han encontrado, han podido identificar, han podido evidenciar si han hablado algo del tema de movimiento de mercancías en el aeropuerto. ¿Qué me dicen? Profe, realmente lo que yo he escuchado mucho acerca del aeropuerto es poco o nada. Pues de pronto se ha hablado más de terrestre, de los túneles, y ahí sí hablan mucho de movilidades, pero no del aeropuerto, no. Ah, ok. Mónica no ha escuchado información del aeropuerto. Listo. ¿Algún otro compañero ha escuchado algo acerca de lo del tema del aeropuerto? De lo que yo siempre tengo entendido que se hace la operación de prisa ahí, del aeropuerto, Ah, no ok. más. En cuanto a mercancías, ¿no es cierto? Andrés Felipe aquí nos Sí, dice. Ok, listo. Perfecto. Buen punto ese, Andrés. Listo. Entonces podríamos decir que difícilmente nos han entregado información. No sé, de pronto, Claire, que está un poco más cercana ahí con AMCO al tema de estos desarrollos, si nos pueda, obviamente que esté en su manejo, dar alguna información o alguna participación de información sobre lo que se ha visto o se ha dicho con respecto a el tema de la aplicación o mejora o determinación de alguna zona especializada de movimiento de mercancías en el aeropuerto Matecaña. No sé si tú tengas de pronto algo de información en esa parte, Claire. Profe, ¿qué le digo yo? Pues no, yo no, pues no he escuchado información sobre el ampliamiento de esa zona. Ah, ya, Ajá. ahí está un regalo para la madrina. Eh, no, lo único que sé, pues es que lo que sabe todo el mundo, que ampliaron Ujú. fue las zonas para Pasajeros. de embarque, de desembarque, las eh, las cosas a donde deslizan las maletas, que eso sí, le hicieron con una tecnología Ujú. que la tiene el aeropuerto del Dorado y o Ok. sea, esa banda. Pero así de esa zona de mercancía, no, la verdad. Nada. Ah, y que nos copiaron el logo de Lanco. Es muy Ok. parecido al de nosotros, Sí, sí. el del M. Ok. Información sobre Listo, él. Claire. Pero si algo, si quiere, pues yo le averiguo. Ah, dale, Y, dale. Si está dentro de tu y para, y manejo, para si el, está y dentro para de el tu manejo. sábado, y para el próximo sábado, sí, entonces vengo ya con toda la Dale, información. perfecto. Sí, si está dentro de tu manejo, no hay ningún problema y te agradecería bastante de pronto si hay algo de información sobre eso. Ah, no, pero pues no, o sea, yo sí tengo como conseguirla, sí, sí Dale, tengo, no hay problema. Si lo puedes no, hacer y nos das como algún dato adicional, pues no tiene nada que ver con cifras ni nada de esto, sino de pronto alguna, y como una aporta así exacto, que, alguna observación puntual de que nos digas, no, mira que en el aeropuerto sí tienen planteado o proyectado ampliación del todo el tema de zona de mercancías y todo esto, pues perfecto para lo que es el manejo de nuestra clase, no va más allá de eso. sí, sí, yo le entiendo bien el punto que Listo, al cual se refiere, sí. listo, Bueno, Claire, te agradezco muchísimo. Muchachos, entonces aquí vemos claramente que, y hice la pregunta con esa intención, vemos claramente que el aporte, a pesar de que es un muy buen eh, foco de desarrollo, lo que se hizo y demás, no vamos a entrar aquí a discutir el tema de inversiones y todo esto, sino como tal, como eh, estructura para todo el tema de crecimiento y desarrollo de la ciudad, es muy positivo y no se está diciendo que haya sido algo erróneo, pero, pero, si hablamos de integralidad en la función de ese puerto aéreo, como es el aeropuerto Matecaña, vemos o identificamos o se puede identificar que el enfoque hacia el tema de mercancías es casi que cero, o al menos así
no lo han hecho ver porque no han informado absolutamente nada del tema, ¿sí? Todo ha sido o ha girado alrededor del tema de pasajeros, terminal de pasajeros, última tecnología, el segundo mejor de Latinoamérica, en fin, cantidad de buenas noticias, pero ¿qué ha pasado con la zona carga? Andrés Felipe nos dice, yo conozco y sé que ahí se mueve la operación de Deprisa. Es correcto, ahí se mueve la operación de Deprisa, donde se hacen en su gran mayoría toda la operación de paqueteo y de envío y recepción de documentos, aplicando pues los servicios que muy seguramente todos conocemos de Deprisa. Pero no va más allá de eso. Hay algunas aerolíneas que desde hace muchos años están moviendo mercancía desde Pereira hacia el exterior, y tampoco se ha dicho nada de esto, cómo quedó la condición de las bodegas de estas aerolíneas, se ampliaron, se tecnificaron también, no se tecnificaron, qué soluciones hay para los empresarios, para los sectores que demandan actualmente estos servicios aéreos para el transporte de mercancías y que necesariamente por la condición que tenía el aeropuerto, tienen que mover su mercancía a través de aeropuertos como El Dorado, como el aeropuerto de Cali, como el aeropuerto de Medellín, generando extra costos muy interesantes en el tema de transporte, por ejemplo. Sabemos los costos de transporte que se pueden generar de una mercancía que salga de Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa, La Virginia y demás, para, por ejemplo, Bogotá. Hay unos costos y tiempos adicionales. Para Medellín igual, para Cali de pronto es un poco más cercano y no hay tanta afectación en el tema de vías, pero también es un extra costo que se estaría eh, ahí generando al momento de trabajar una operación aérea. Y si se quiere, pues podríamos tener aquí esa operación mucho más cercana, mucho más controlada en un aeropuerto ahora con unas tecnologías importantes y que también entonces está manejando el tema de salidas internacionales de mercancías. Eso, digamos que es una inquietud que se presenta y que no sé, por eso le hacía la pregunta de pronto a Clyde si tenía esa información. No sé si es que no se ha enfocado bien el tema de la información, no se ha manifestado bien, pero sí los sectores y los gremios y los empresarios están con esa duda de que qué pasa entonces o qué ha pasado con ese desarrollo hacia la zona de mercancías para poder establecer esa operación un poco más sólida aquí y brindarle a ellos, a esos empresarios y estar ahí enfocados en esos requerimientos que se tienen para las zonas portuarias, que lo hablamos en sesiones anteriores, esos objetivos de las zonas portuarias, perdón, eh, esos requerimientos hacia las zonas portuarias, donde su objetivo es generar competitividad a la región, al país como tal, y pues aquí, a pesar de que se está teniendo un buen desarrollo, el enfoque hacia el tema de competitividad en cuanto a los empresarios, a las empresas que generan producción, productos y demás, y comercio exterior, pues no se está viendo. Quería dejarles ahí como esa reflexión muy relacionada con el tema que estamos viendo en este momento de las operaciones en los aeropuertos. Vemos entonces operaciones lado aire ya determinadas, operaciones lado tierra también determinadas, toda la labor logística, en la zona terrestre, en la zona de mercancías, en la zona de pasajeros, toda esa labor logística, ahí se determina que se está realizando en el lado tierra, son operaciones lado tierra. Aquí tenemos las gráficas pues, de los aeropuertos, ya ustedes los conocen obviamente. Y por aquí vamos a ver, aquí podemos identificar todo esto, estos muelles aquí donde están ubicadas las aeronaves, todo esto es lado aire. Esto del centro, donde se hace la operación de los pasajeros, embarque y desembarque de pasajeros, salas de espera y demás, es la operación lado tierra. Miren que está ahí una al lado de la otra, pero solamente por el hecho de estar aquí interviniendo ya las aeronaves, ya estamos hablando de un lado aire. Como para identificar esos dos lados, operaciones de carga y descarga de aeronaves, ya aeronaves especializadas solamente en el tema de carga. Las zonas de almacenamiento, los depósitos, las bodegas. Aquí no tenemos una bodega de este tipo, por ejemplo, en el aeropuerto. Son bodegas muy pequeñas, muy limitadas de espacio, con muchos problemas de seguridad. Entonces, por eso les dejaba el interrogante
hace algún rato. Esto es un ejemplo del centro de distribución de la carga en el aeropuerto El Dorado. El anterior era peor, el aeropuerto anterior. El anterior era peor. Sí, porque yo trabajé también en el aeropuerto y pues no trabajaba directamente pues ni en esa zona, pero sí tenía acceso a alguna zona. Ujú. Y pues eso era muy limitado, muy pequeño y el trato que le dan ellos ahí internamente a A la esos, mercancía. Ujú. eso la tiran, la avientan. Es correcto. Es correcto, Claire, y es una realidad, y por eso les decía que en la operación de la parte aérea, en los puertos aéreos, se complica un poco más, a pesar de que de pronto diríamos, no, es que es mucho más sencilla, pero en los temas de seguridad, en los temas de manipulación, de interveniencia de diferentes personas, entidades en las cargas, se complica un poco más. Bueno. Vemos más operación logística, esto es lado aire, aquí están interviniendo las aeronaves directamente, entonces ya se considera esto lado aire. Aquí ya la zona de pasajeros, lado tierra, todos los counter y demás. Y vamos al sistema de flujo de mercancías o de carga en el transporte aéreo. Lo mismo que vimos ahora en el tema de los puertos marítimos, con la llegada de la mercancía, la estiva, desembarque y demás. Aquí vemos entonces esa operación en la parte aérea. Este cuadro, para que lo entendamos de pronto un poco mejor, está dividido o lo podemos dividir en la parte superior e inferior unos flujos tanto físico como documental, y en la zona del medio, digamos que vamos a tener aquí toda la operación como tal entre la zona del lado aire y del lado tierra. Y ya vamos a identificar bien esta parte. El flujo documental, como su nombre lo indica, es todo el tema relacionado con los documentos que necesitamos o que se requieren para tanto la llegada como salida de mercancías o personas. Y el flujo físico ya es la manipulación como tal de esas mercancías, obviamente teniendo toda la reglamentación documental en orden, o el flujo de personas, pero el flujo físico de personas, la manipulación de las personas, cuando comienzan a hacer todo este proceso dentro de la zona portuaria aérea. Y en el medio, entonces, tenemos ya la operación como tal dada en primero en el lado tierra y luego en el lado aire. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Al momento de la llegada de la mercancía al aeropuerto de origen, aquí en este primer punto, al aeropuerto de origen, en la parte izquierda de sus pantallas y del cuadro, la mercancía llega al aeropuerto de origen y tiene que llegar, obviamente, de forma física para identificar el flujo físico en la parte de abajo. Y esa mercancía, pues obviamente tiene que tener unos documentos para poder consolidar lo que es la salida de la mercancía. Dale un segundo que tenía por aquí un ingreso. Ok. Entonces, salida de la mercancía de forma física y también de forma documental. Salida de esa mercancía al momento de llegar al aeropuerto y comenzar a hacer toda su operación. Entonces, la mercancía llega de forma física. Se tiene que hacer un proceso de recepción, lo estamos viendo aquí en la parte inferior de la tabla. Entra un proceso de almacenaje, porque ya entra a las bodegas de las líneas aéreas. Se puede hacer una consolidación de mercancía y una entrega de mercancía, obviamente, a otros operadores si así es necesario. Ese es el primer flujo físico, la recepción y almacenaje de la mercancía y en algunos casos consolidación. Para recibir esa mercancía, pues yo debo entregar unos documentos. Entrega de la documentación, preparación de la documentación por parte ya aquí es de la aerolínea y también comienza a intervenir la aduana, el agente aduanero, para hacer todo el proceso de exportación. Recuerden que aquí llegó la mercancía al aeropuerto de origen. Es como si entregáramos la mercancía aquí al aeropuerto Matecaña o al aeropuerto del Dorado o al Alfonso Bonilla Aragón,
o el José María Córdoba, cualquiera de ellos. Llegó la mercancía con documentos y físicamente. Al llegar esa mercancía en esas condiciones, se inicia con un primer transporte terrestre y es obviamente que la mercancía está llegando en un vehículo al aeropuerto y se tiene que transportar hasta la zona de almacenamiento o de bodegas de esa línea aérea que va a transportar la mercancía. Esa parte de aquí, ahí está interviniendo los documentos porque los necesito como documento soporte de la mercancía físicamente y el transporte terrestre que va a llevar esa mercancía hasta esa bodega. Luego, cuando ya tengo esa parte lista, comienzo a hacer en el tema documental la recepción de todos los documentos y la preparación del vuelo de forma documental. Es decir, que todos los documentos de las cargas estén debidamente establecidos para entregarlos a los funcionarios del aeropuerto y a los funcionarios de la aeronave que van a llevar todos esos documentos a destino. Lo mismo la mercancía. Verifico que la mercancía ya esté bien recibida, que esté bien almacenada, comienzo a preparar la mercancía que voy a cargar en esa aeronave y hago el carreteo y estiba de avión. Carreteo y estiba de avión aquí es carreteo, llevar la mercancía desde la bodega hasta allá esa zona al lado de la aeronave, perdón, para hacer el cargue de la misma, el cargue de esa mercancía. Y estiva de avión, pues identificar cuáles son los espacios, lugares y demás donde voy a colocar esa mercancía. Si estoy haciendo una carga, ¿sí? Si estoy cargando una motonave. Ahí estoy en este punto, ya el agente, aquí es el agente que se determina así como agente, el que realiza esta operación es el agente o la línea aérea en algunos casos. En algunos otros la línea aérea no tiene personal aquí directamente, sino que contratan un operador en el aeropuerto que haga toda esta operación, ¿sí? Un operador que se encarga de todo el tema logístico, pero no lo hace directamente la aerolínea, porque su función como aerolínea es mover aeronaves con pasajeros o con carga. Ellos no se encargan de toda esa parte logística, no. Contratan un agente o un operador logístico o aeroportuario que les haga todo ese proceso. Cuando ya la mercancía quedó lista, cargada, documentos en orden, de igual forma los pasajeros, entonces ya la compañía aérea aquí se interviene directamente y hace el transporte aéreo de la mercancía. Sale del aeropuerto El Dorado y llega al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Eso es lo que hace la compañía aérea, a eso se dedican. Cuando la mercancía llega a destino, sea en el tema de exportación o en el tema de importación, vamos a hacer el ejemplo con el tema de importación, digamos que ya se hizo este mismo proceso que les expliqué, como si estuviera saliendo la mercancía de Colombia, ya se hizo este mismo proceso de una mercancía que salió, pero salió de México, salió del DF hacia Bogotá. La mercancía entonces hizo todo este proceso, el transporte aéreo y llegó al aeropuerto El Dorado. Cuando llega al aeropuerto El Dorado, además de hacer el desembarco de los pasajeros, si es un vuelo comercial que tiene la posibilidad de llevar carga también, cuando llegan y ya hacen todo el desembarque de pasajeros, paralelo a eso, se comienza a hacer el desembarque de mercancías. Porque recuerden que, así como lo hablábamos en las motonaves, que pierden dinero las empresas por tener una motonave parqueada en un puerto, de igual forma, las aerolíneas también pierden dinero cuando una aeronave está parqueada en un aeropuerto sin algún movimiento puntual de carga o de mercancía. Entonces aquí se descarga paralelo al desembarco de los pasajeros y se procede con lo mismo, verificar toda la documentación en ese flujo documental, verificar toda la documentación y preparación de documentos para que a su vez corresponda a la mercancía que estoy desembarcando, que voy a hacerle el carreteo porque la voy a llevar desde desde la aeronave, perdón, en este caso, a la zona de almacenaje o de bodega. Se le hace un control físico. Aquí comienzan a intervenir todas las entidades que pueden generar control sobre una carga. Policía antinarcóticos, INVIMA si son productos de consumo humano, ICA si son productos zoosanitarios o fitosanitarios, ¿sí? Aquí comienzan a intervenir, obviamente la DIAN por un tema de control de contrabando y demás.
comienzan a intervenir todos esos entes, todo ese control físico, y se hace todo ese proceso nuevamente a través de un agente. Muy pocas aerolíneas manejan también directamente estas operaciones, porque no es su core de negocio, no es su objetivo. Algunas lo hacen, otras no, pero se realiza, sí, se realiza el proceso. Una vez realizado toda esta parte y ya también preparada toda la documentación y lista, hay un transporte terrestre, listo, la mercancía ya está aquí en la zona de almacenaje. Recuerden que lo que estamos haciendo es devolvernos en la operación. Ya está nuevamente la mercancía en la zona de bodegas del aeropuerto o de la línea aérea o del operador portuario o aeroportuario. La mercancía ya está lista y esperando que la documentación que se recibió entonces esté en orden, esté obviamente ligada con la mercancía, se proceda con el despacho de aduanas, en este caso la operación de importación, la facturación obviamente de todos estos servicios que se están generando, facturación hacia obviamente el importador o el consignatario de la mercancía. La mercancía entonces ya surte todos esos procesos. Nuevamente se maneja todo el tema de recepción, desconsolidación, si hay que hacer desconsolidación de mercancías, el almacenaje por el tiempo que está establecido, preparación de la carga cuando ya surtió todos estos procesos y se va a entregar a los clientes, y la posterior entrega a través de ese transporte terrestre, que es el que saca la mercancía finalmente del aeropuerto y se la lleva a su destino o al consignatario. Entonces miren que el flujo, a pesar de ser un poco más sencillo, entre comillas, versus lo que vivimos en el puerto marítimo, también tiene su grado de complejidad, porque uno tiene que ser un proceso muy ágil por el tema de la operación aérea como tal y que están incluidos también los pasajeros, y a esto hay que darle muy buena agilidad. Y dos, por la misma necesidad de seguridad de todos estos procesos que yo estoy entregando en la zona aérea, ¿sí? Allí se tiene entonces que tener en cuenta todo estas recomendaciones de flujo documental y de flujo físico, tanto para la salida de mercancías como para la llegada de mercancías a un aeropuerto. Se cumple la misma función, se cumple el mismo proceso operativo que en los puertos marítimos, pero aquí hay dos factores importantes. Uno, el que se debe hacer mucho más ágil, y dos, el tema de que nos deben asegurar a nosotros como futuros clientes o como clientes actuales el tema de seguridad de las mercancías. ¿Alguna inquietud en esta parte del flujo de carga aéreo? No, profe. Ok, No, profe. listo, perfecto. Bueno. Aquí tenemos, entonces, vamos a hacer este pequeño preámbulo antes de entrar a ver todas las características de las zonas portuarias en Colombia, al menos de las más relevantes. Y ya vamos a ver las características de estas zonas. Hoy alcanzamos a evacuar los dos temas que teníamos planteados y a darle entonces una pequeña introducción al tema de las zonas portuarias. Alcanzamos a ver estos dos de forma completa y estaríamos entonces aquí haciendo este preámbulo para las zonas portuarias y continuar de buena forma la próxima semana. Quiero entonces aquí en esta parte de las zonas, y antes de entrar a este punto, compartirles un informe que les había dejado aquí en el área de recursos. No sé si de pronto algunos ya lo verían, pero lo vamos aquí a analizar rápidamente para que tengan más o menos un panorama de lo que ha venido pasando con el tema portuario en Colombia en el último año. Aquí, en este documento, les dejo de pronto un poco más claro los servicios y el flujo de mercancías que habíamos hablado ahora en el módulo. ¿Sí? Aquí este gráfico es exactamente lo mismo que hablamos. Miren que aquí le hablan del practicaje, el remolque, ayudas de la navegación,
muelle, amarre, desamarre, el fondeo, las operaciones dentro de las instalaciones del puerto, almacenajes, la salida de las mercancías o llegada de las mercancías en los transportes, ¿sí? Los otros servicios que se pueden entregar o que podemos encontrar dentro de estas zonas portuarias. Aquí estamos haciendo como una entrega, un resumen de ese cuadro o una presentación gráfica un poco más explícita. Aquí tenemos este decreto que lo tenemos aquí como información, el decreto 2409-2018, que está ligado con lo que ustedes leían en uno de los artículos sobre el tema del control en las sociedades portuarias, ¿sí? La vigilancia, la inspección, el control de la prestación del servicio del transporte. Está ligado directamente con eso. Y aquí la situación portuaria el año pasado, a 2019, en Colombia. Miren la cantidad de concesiones por zonas portuarias que se tienen establecidas. ¿Sí? Guajira, Santa Marta y Ciénaga, Cartagena, San Andrés, el Golfo de Morrosquillo, Urabá, Buenaventura, Tumaco, Barranquilla y el Río Magdalena. Todo esto como zonas portuarias. Los más relevantes, Cartagena y Barranquilla, con 27 y 28 concesiones portuarias entregadas. Ya listas. Ya listas. ¿Sí? Y otra gran cantidad aquí en el resto de zonas portuarias que están ahí en trabajo. 101 concesiones otorgadas, muchachos. 101 concesiones otorgadas. Una muy buena cantidad de zonas portuarias en el país. Estamos hablando de la parte marítima, solamente, no aérea, parte marítima. Y el otro punto que quería que vieran, que también entrega aquí este documento, que es muy importante que lo tengan ahí en su referencia, y ya para ir terminando el día de hoy, para que tengan el espacio de conexión con el otro módulo, la variación del tráfico portuario de los últimos 3 años, podríamos decirlo, 2017, 2018 y 2019, ya que este año todavía no ha concluido. Por cada una de las zonas portuarias que tenemos. Ahí entonces se ve el crecimiento tan importante de la región Caribe versus la región Pacífica, ¿sí? Obviamente por la gran cantidad de puertos que tenemos en la región Caribe. En la región Pacífica tenemos ya una limitante en la parte de los puertos y en la parte de espacios hacia puertos, pero miren los cambios tan interesantes, por ejemplo, las cifras tan interesantes. En Buenaventura, centrémonos en Buenaventura, aquí les estoy señalando, en los últimos 3 años, donde se venía en 2017 y 2018 con unos niveles o una participación de alrededor del 12 y 13% en el total de toneladas movilizadas en el país, y se tuvo una reducción de casi 3 puntos, y al año pasado, y obviamente este año pues va a haber unas cifras mucho más diferenciadas por toda la situación actual, pero al año pasado Buenaventura tenía una participación cercana solamente al 10% del total de las toneladas movilizadas en Colombia. Y supuestamente es nuestro puerto principal y nuestro puerto más reconocido. Pero miren las cifras. Y ahora centrémonos en Cartagena. Otro de los que ya habíamos hablado y que, a diferencia de Buenaventura, en los últimos 3 años se ha presentado es un crecimiento sostenido, incluso llegando a tener una participación casi del 22% del total de las toneladas movilizadas en el país. No estoy tocando a Ciénaga, porque ya también hemos hablado de Ciénaga y sabemos que el enfoque de Ciénaga es totalmente relacionado con la parte de hidrocarburos.
Entonces allí pues no voy a entrar a discutir las cifras porque sabemos que dependen de esta situación y eso pues es un tema aparte. Ahí tienen cifras, muchachos, tienen datos que pueden ahí analizar, consultar en cualquier momento. También les va a servir obviamente para el entendimiento un poco de lo que es el movimiento de las zonas portuarias en el país. Y es un documento pues de ayuda que les dejo ahí en el área de recursos. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna inquietud con respecto a este documento o a lo visualizado en los temas de hoy? Profe, una pregunta. La diapositiva anterior estaba también en la plataforma, ¿cierto? El módulo, sí, claro, el módulo está ahí en plataforma, en el área de recursos iniciales. Esta Ok, gracias. parte aquí te muestro. En la presentación tenemos esta parte de recursos que son los iniciales y aquí está el módulo de zonas portuarias. Ahí encuentras toda esa información. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Inquietud con respecto a lo visto hoy? Quedamos aquí en esta parte, zonas portuarias. Con esto arrancaremos la próxima sesión. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, al no haber más inquietudes, estos serían los temas por el día de hoy. Recuerden entonces validar, por favor, el área de actividades. Vamos a tener un foro para que puedan desarrollar algo sencillo, como siempre, un pequeño artículo y un cuestionamiento que ustedes deben responder. ¿Listo? Lo dejo activo y habilitado en unos minutos. Profe, nosotros tenemos parcial la otra semana. La otra semana, sí, señorita. Para recordar. Sí, claro, no, a mí no se me olvida, no te preocupes. No, a usted no, a mis compañeros. A usted no le olvida. Sí, muchachos, tenemos, a ver, miremos aquí la concertación académica rápidamente, el 12, sí, correcto. Es decir, ¿qué se va a evaluar? Lo que hemos visto el día de hoy, porque ya hicimos corte. A ver, lo que hemos visto el día de hoy, estoy seguro, no, lo que vimos la sesión anterior, sesión 4, ¿sí? Sesión 5, que fue la de hoy, y la sesión 6, que es la del 12. Evaluamos esas 3 sesiones. Posterior a la finalización de esa sesión, quedará habilitado el parcial. Listo, profe, gracias. Era para recordarles a mis compañeros. Listo. Gracias, Mónica, por el aporte. Recuerden entonces, muchachos, que queda ahí el foro habilitado en unos minutos. Recuerden que yo también les envío información en el correo. Les recuerdo por el chat, por el WhatsApp, para que estén bien pendientes. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. ¿Hasta qué día queda habilitado el parcial? El foro, disculpe. El foro hasta el 10 lo tendremos habilitado, hasta el jueves de la próxima semana. Ah, listo, profe, muy amable. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muchachos, que les termine de ir muy bien hoy y el fin de semana. Que estén muy bien, muchachos. Cuídense bastante. Gracias, profe, igualmente. Chao, Ok. profe. Hasta luego.